Dios le bendiga. Este es su hermano y amigo de Cristo que le habla, Robert Poole. Y teníamos un tiempito que no nos conectábamos, pero es mi deseo de compartir más la palabra de Dios con ustedes. Y como siempre, ah, pueden suscribirse y um, activar la campanita para cada vez que subamos un video, eh, pues usted puede estar al tanto. Usted sabe que hay muchos canales de estudios bíblicos y de personas que comparten la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué uno más? Obviamente hay muchos canales de personas enseñando cosas extrañas, muchos canales seculares. Entre más hay canales de estudios bíblicos, de personas que buscan acercarse más a Dios a través del estudio de la palabra, pues mucho que mejor. Entonces nosotros pretendemos eh, poder llevar la palabra de Dios tal y como es la sana doctrina. Y seamos como los bereanos, que Hechos capítulo 17, su verso 11 y 12 nos dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, en el hecho de que recibían la palabra con avidez, pero luego iban a la escritura a ver si estas cosas eran así. Eso es lo que debemos de hacer. Recibir la palabra con avidez, pero luego ir a la escritura a ver si es cierto. En el día de hoy nosotros vamos a estar hablando brevemente acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y por edades se nos ha enseñado que el bautismo del Espíritu Santo es algo que se busca. El bautismo del Espíritu Santo es algo que el cristiano viene y busca, y es posible que lo reciba a través de una búsqueda profunda, intensa. Y muchas personas tienen 20, 25, 30 años en el Evangelio y están buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos de ellos dicen que no lo han recibido porque no han hablado en lengua. Entonces, a la luz de las escrituras, ¿qué versos tenemos que nos dice que el hablar en lengua es evidencia del bautismo del Espíritu Santo? Realmente no tenemos ni una cita bíblica que diga eso. Lo único que tenemos en la palabra de Dios es que, si nos damos cuenta, Jesús le había dicho a los discípulos que iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso era una profecía que Jesús mismo le da a los discípulos acerca de el bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Jesús obviamente estaba diciendo de que dentro de no muchos días la iglesia de Dios iba a ser inaugurada. Y el trabajo del bautismo del Espíritu Santo es entrar o bautizar al hombre, al creyente en el cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo. Entonces no podía haber bautismo del Espíritu Santo antes de la iglesia ser creada. Por eso que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, el Tanaj, no vemos bautismo del Espíritu Santo en ningún momento. Vemos llenura del Espíritu Santo, que es diferente. Hay gente que creen que es lo mismo. Pero en el Antiguo Testamento vemos gente que eran llenos del Espíritu Santo por un periodo determinado de tiempo para hacer la voluntad de Dios o lo que Dios quería en ese instante. Entonces el Espíritu Santo no residía en la persona, sino que lo llenaba en un momento determinado para hacer lo que Dios quería y luego se iba, o sea, no residía. El bautismo del Espíritu Santo es diferente, ya que el Espíritu Santo viene y reside en la persona de forma permanente, y al residir en la persona, esa persona viene a ser lo que es parte del cuerpo de Cristo, viene a ser la iglesia. Entonces, por esto, antes del aposento alto,
en el libro de Hechos capítulo 2 no existía la iglesia, ahí es donde es inaugurada. Now, en 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dice de la siguiente manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Noten aquí la palabra bautizado, espíritu y en un cuerpo, porque por un solo espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, es decir, todos aquellos que han creído han sido bautizados, absolutamente todos, sin excepción. Entonces, hay personas que quieren decir, oh, este no es bautizado porque no ha hablado en lengua, o, no o buscan una evidencia, pero la Biblia nos está diciendo aquí que fuimos todos bautizados, dice, por un mismo espíritu en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, se nos dio a beber, es decir, que el Espíritu Santo está residiendo en nosotros, lo cual no hace parte de la iglesia. El cuerpo que aquí se refiere en 1 Corintios capítulo 12, verso 13, en un cuerpo se refiere a la iglesia. Entonces, esa creencia de que, si tú no has hablado en lengua, tú no eres bautizado con el Espíritu Santo, no es bíblica. Pero nosotros hemos introducido eso una y otra vez y la Biblia no lo dice así. Entonces, de hecho, la Biblia nos dice para qué son las lenguas. Now, la llenura del Espíritu Santo es diferente. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. De repente vino el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Noten que la llenura del Espíritu Santo aquí es en esta ocasión evidenciada por el hablar en lengua. Y no solamente eso, sino que hubo más evidencia, como se le asentaron llamas como de fuego. No había fuego, pero había unas ciertas llamas hace la palabra aquí una similitud de fuego, como que eran de fuego. Entonces evidenciaban la llenura. Now, ellos aquí se nota de que fueron tantos llenos con el Espíritu Santo como fueron bautizados. Es axiomático que una persona que es creyente, que ha creído en Cristo, ya ha sido bautizada con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a residir en él, tal y como leímos en 1 Corintios capítulo 12, creo su verso 13. Entonces, esto es lo que nosotros hemos notado a través de la Escritura. Ahora, la llenura del Espíritu Santo se manifiesta en diversas formas. Por ejemplo, en muchas ocasiones dice, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, hizo esto y lo otro, y lleno del Espíritu Santo profetizaban, y lleno del Espíritu Santo hablaban con denuedo. Esto es llenura del Espíritu Santo, no bautismo del Espíritu Santo. Pero se ha creído a través de básicamente la historia de la iglesia, y yo voy a decir más en el ámbito pentecostal o carismático, de que el hablar en lenguas evidencia el bautismo del Espíritu Santo, cuando la Biblia no tiene ni una sola escritura que nos dice esto, ni una sola escritura. Entonces, debemos nosotros de herirnos a lo que la palabra dice y no a creencias o enseñanzas sin base bíblica. Pero yo quiero hablar acerca de algo bien específico. Algo bien específico. Si van conmigo al libro de Hechos, capítulo 19, miren lo que dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Lo que Pablo le está preguntando, y esto nos damos cuenta en el contexto, lo que Pablo le está preguntando es si fueron bautizados con el Espíritu Santo. Es decir, ustedes tienen ahora en ustedes el Espíritu Santo. Nos damos cuenta por lo que continúa diciendo. Le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Sí, la pregunta que Pablo le está diciendo a estos creyentes es si fueron bautizados en el Espíritu Santo cuando creyeron, porque eso es la norma de que una persona cuando cree en Cristo es de inmediatamente bautizado y no tiene que hablar en lengua, no tiene nada. En el momento que creyó, el Espíritu Santo viene, entra en esa persona y esa persona ya es bautizada. No hay una necesidad de hablar en lengua, de profetizar ni nada de eso. Ahora, eso ocurre cuando el creyente es automáticamente también lleno con el Espíritu Santo, lo cual se da en algunas ocasiones, no siempre. Pablo dice a los corintios, dice, no os embriaguéis con sidra, en lo cual hay disolución, sino antes ser lleno del Espíritu Santo. Sí, hay un mandato a la búsqueda y a ser lleno del Espíritu Santo. Este es un mandato a ser lleno, pero nunca se ve un mandato a ser bautizado con el Espíritu Santo, porque todo creyente es bautizado con el Espíritu Santo. No, hay gente que tiene problema con esto, pero eso es lo que la Biblia nos dice. En ningún momento la Biblia nos dice que la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es el hablar en lengua. Obviamente hay gente que nunca ha hablado en lengua, y eso es perfecto, porque Pablo dice en una ocasión, todos profetizan, todos hablan en lengua. Absolutamente no. No todos hacen esto, pero miren lo que sigue diciendo. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y yo les dije, no, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, verso 3, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús, en el Cristo. Noten que aquí estos creyentes no eran bautizados con el Espíritu Santo porque aún ellos creían en Dios. Aún se le había dado cierta parte de lo que era la palabra, ellos tenían ciertos conocimientos. Ellos no habían creído en Cristo Jesús. Y sí, la creencia en Cristo Jesús, poner la fe en Jesús, su muerte y su resurrección, eso es lo que hace que la persona sea bautizado con el Espíritu Santo, porque ese es el Evangelio. Ellos solamente, las personas que le habían predicado a estos creyentes que Pablo encontró, era un hombre llamado Apolos. Apolos mismo no había tenido enteramente el conocimiento de la palabra. De hecho, él solamente entendía acerca del bautismo de Juan. Solo que él conocía, eso él predicaba. Dice Hechos 18, verso 24, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente a los concernientes al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Noten que él estaba predicando, ¿dónde? Él estaba predicando en Éfeso.
En Éfeso le estaba predicando y él solamente conocía el bautismo de Juan. Cuando vemos en el capítulo 19, dice: aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Quién estaba predicando en Éfeso? Apolos. La gente que escucharon a Apolo solamente conocían del bautismo de Juan. Ellos no habían recibido el verdadero evangelio, que era Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Pablo fue a Éfeso, donde estaba Apolo, y Apolo se fue a Corinto, donde estaba Pablo. Entonces, miren, en el verso 26 de Hechos 18, dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente al camino de Dios. Es decir, le dijeron: mira, es verdad que el bautismo para el arrepentimiento, es decir, el bautismo una indicación externa y general a las personas que observan que hemos decidido morir al mundo y volver a vivir en Cristo. Esa es la muerte y la resurrección. Y esto se hace indicando un arrepentimiento. Y eso era lo que Apolo sabía. Priscila y Aquila lo llaman aparte y le dicen: mira, hijo, es cierto, pero realmente para ser salvo tú tienes que creer en Cristo Jesús. Tú tienes que poner tu fe en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Una vez le explican eso más específicamente o más claramente, entonces Apolo ahora tiene el verdadero evangelio. Pero la gente que él había predicado solamente sabía de esto. Es por eso que Pablo, entonces, cuando lo encuentra, le dice si fueron bautizados en el Espíritu Santo, es decir, creyeron en Cristo. Y ellos dijeron: nosotros ni sabemos de eso. Miren lo que entonces Pablo hace. Dijo Pablo, verso 4: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrían después de él. Esto es Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, sí, ahora ya recibieron el evangelio. Dice: cuando oyeron eso, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Este bautismo aquí es el bautismo del Espíritu Santo. En el momento que oyeron eso, ellos creyeron y de inmediato fueron bautizados, dice, en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo. Inmediatamente creyeron. Fueron bautizados, porque en el momento que una persona cree, es bautizado con el Espíritu Santo. Ahora miren lo que sucede después de esto. Habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es algo diferente. No confundan esto. Aquí dice, el verso 5 está hablando del bautismo del Espíritu Santo al creer en Cristo. Punto. Pero ahora dice: habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Es decir, que ahora fueron llenos del Espíritu Santo. Dos cosas diferentes. Jesús sopló a los discípulos y dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí le imponen la mano y además de ellos ser bautizados porque ya habían creído, aquí entonces ellos son llenos del Espíritu Santo. Y miren la evidencia de la llenura o lo que acontece. Hablaron en lenguas y profetizaron. Es decir, que no es una sola evidencia. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, puede hablar con denuedo, puede profetizar, puede hablar en lengua, puede hacer lo que sea en un momento indicado, ya sea para lo que Dios le haya llamado. Hay muchas personas, en una ocasión, dice Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: levántate y anda. Creo que era Pablo, sino Pedro. Es decir, que en ese momento la llenura del Espíritu Santo estaba actuando para hacer una sanidad. En otros momentos es para hablar en lengua, en otros momentos para hablar con denuedo, en otros momentos para profetizar. Pero eso no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es para toda persona que cree. Para toda persona que cree. De hecho, esa era la promesa dada en Joel. Esa era la promesa dada a Joel, que dice que sobre toda carne. Y Pedro da testimonio de esto. Miren lo que dice Pedro.
cuando se dijeron que lo que habían hablado en lengua estaban llenos de monstruos, Pedro dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio en mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues esta es la hora tercera del día. Hechos capítulo 2, verso 14. Dice, maestro es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. So and so forth. Y entonces, más luego, Pedro le dice, esto, en verso 38, Pedro le dio arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Sí, el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Si algo es prometido, tú no tienes por qué hacer nada para recibirlo, porque es prometido. Es promesa. Una vez tú creíste, tú no tienes que buscarlo. Era prometido. Todo lo que tú tenías que hacer para recibir esto es creer. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es diferente. Eso tú tienes que buscarlo, como vemos que Pablo le dice a los corintios. Pero hay más evidencias que no quiero realmente hacer más uso del tiempo, pero hay más evidencia acerca de esto, donde nos da explícitamente la razón por qué son las lenguas. Habla acerca de, dice 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Ustedes ven, las lenguas tienen un papel específico a jugar. Y no es de evidenciar bautismo del Espíritu Santo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Now, ¿qué acontece en el aposento alto? Había muchos incrédulos allí. Y cuando vieron esta gente que no eran de sus naciones, que no habían nacido en sus naciones, hablando en la lengua de ellos dijeron, hay algo raro aquí. ¿Cómo es posible que esta gente estén hablando en el idioma nuestro? Pero ¿qué dice aquí? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Aquellos que estaban allí no eran creyentes. Eso le fue por señal a ellos. Por señal eso le fue a ellos. Dice, sino a los incrédulos, porque ya estaba escrito en el Tanaj, en las profecías, que iban a hablar en lenguas extrañas, que iban a hablar en lenguas de trabalenguas, creo que es que decía específicamente, no estoy muy cierto si dice así, pero ya estaba profetizado, de manera que esto era una señal de que se estaba cumpliendo lo que había dicho Joel y lo que había dicho los profetas acerca de hablar en nuevas lenguas. So, hermanos, usted no va a encontrar de Génesis y Apocalipsis ninguna parte donde dice que el bautismo del Espíritu, que la lengua es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Tampoco va a encontrar que hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Aunque vemos cantidades de gente, hermanos, buscan el bautismo del Espíritu Santo. Cuando ellos dicen eso, ellos lo que están diciendo es busquen hablar en lengua. Porque en el momento que usted habla en lengua, usted es bautizado con el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. No es bíblico. En ninguna parte de la palabra de Dios dice eso. La llenura del Espíritu Santo a veces no se habla en lengua, a veces se profetiza, a veces se habla con denuedo, a veces se ora por enfermos. Hay diversidad de cosas en la Biblia que hemos visto que se manifiestan en la llenura del Espíritu Santo, no en el bautismo del Espíritu Santo. Hagan como los bereanos, que dice Hechos capítulo 17, verso 12. Y busquen en la Biblia a ver si ustedes encuentran eso. Si ustedes lo encuentran, pues entonces pueden creer que un cristiano no es bautizado con el Espíritu Santo hasta que lo encuentra. Pueden creer eso, si lo encuentran en la Biblia. Pero si no, entonces debemos de hacer lo que los bereanos hacían. Ir a la palabra y ver si eso es cierto o no. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.
Espero que le haya sido de bendición y vamos a dejar esto hasta aquí. Dios me le bendiga.